días. Vamos a empezar con el servicio de hoy, que es un domingo muy especial, que es domingo de resurrección. Entonces vamos a dar comienzo al servicio. Señor, te damos gracias por este día, por un día más que nos das de vida, Padre. Te pedimos que nos hables en el servicio del día de hoy, Señor, y que pues, sea de mucha bendición, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos su amor y pagó toda la creación, alabanzas canta. Me asombro por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás, mi esperanza.
borró la culpa. Un camino abrió para salvarme. Me rindo por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte.
todo lo que eres, Señor, todo lo que nos das, Señor, ni siquiera tenemos que pedirte algo, Señor, y tú nos das de sobra, Señor. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres, Señor, de más con nosotros. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz y por la salvación que nos has dado. Te pedimos, Señor, que este día toques corazones y abras mentes, Señor, y que seas tú el que hable en mi parte. En nombre de Jesús, amén. Bienvenido a este servicio en línea. Estamos pues estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy veremos capítulo 12 del versículo 1 al 27. Si tomas nota, le he puesto como título Enojados, maravillados y sin palabras. Y hoy es también un domingo especial, es un domingo donde pues recordamos que Cristo ha resucitado. Es semana de Pascua y que Cristo haya resucitado, pues eso es todo para nosotros. Ahí está nuestra esperanza, ahí descansamos. Entonces, pues vamos a ver estos versículos y pues acompáñame ahí, Marcos capítulo 12, versículos 1 al 27. Y vamos a leer los primeros 12 versículos y después oramos, amén. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pues Dios, estamos aquí, Señor, para escucharte, Señor. Estamos aquí, Señor, agradecidos, Señor, porque es un domingo más, Señor, donde tú has sido bueno, Señor, donde podemos ver tu mano de misericordia, Señor. Y en esta mañana, Señor, pues quiero que ahí, Señor, mis hermanos, Señor, que están en sus casas, Señor, viendo esto, pues reciban tu palabra, Señor. Espíritu Santo, Señor, enséñanos hoy. Te necesitamos, yo te necesito para poder compartir esto, Señor. Así que ven, Padre bueno y Dios bueno. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, ahí en sus hogares, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos. Que pues te sigo pidiendo, Señor, que este tiempo, Señor, no sea un tiempo de descanso espiritual, sino sea un tiempo, Señor, donde pues ellos te busquen, donde busquemos, Señor, tu rostro, tu dirección, busquemos ser llenos de tu Espíritu, Señor. También te pido, Señor, por aquel que está batallando el día de hoy, Señor, sea por enfermedad, sea por algún recurso o por trabajo, pues que los bendiga, Señor. Y a nosotros también, Señor, danos sabiduría, Señor, y dirígenos, Padre, a ese hogar, a esas personas que necesitan apoyo, Señor, el día de hoy. Y pues, Señor, aquí estoy, Señor, lo pongo en tus manos. A ti sea honra, gloria y alabanza hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues estamos, la semana pasada comenzamos esta recta final del libro de Marcos.
Comenzamos viendo en capítulo 11 la entrada a Jerusalén de Jesús, lo que marca el final de su ministerio, lo que marca sus últimos días de vida. Y vimos ahí en este capítulo 11 cómo es Jesús recibido, ¿no? Como el Mesías, cómo Jesús llega a Jerusalén, al templo. Y lo que vimos en capítulo 11 fue eso, ¿no? Cómo es que Jesús va a restaurar la adoración. Y ya no sería en un templo, ya no sería en un lugar entre muros, ahora sería por medio de Cristo. Y Jesús purifica el templo y vemos como vuelcamesas, corre a todos de ahí del templo, y al final los fariseos le dicen: ¿y con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les responde con una pregunta, y les dice: os haré yo también una pregunta. Respondedme y diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Al final vemos que ellos responden: no sabemos. Y Jesús dice: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y era que a ellos realmente no les importaba saber con qué autoridad Jesús hacía esto, porque pues ellos estaban molestos con Jesús, estaban enojados con Jesús, no les interesa ya saber si Jesús es el Mesías o no. Y vamos a continuar la historia, ¿no? Este relato que sigue, pues es inmediato a lo que vimos la semana pasada. Y dice así, capítulo 12, versículo 1. Y comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces comienza a Jesús a hablarle por parábolas, y sabemos que las parábolas son historias e ilustraciones que usan algo conocido para enseñarnos algo nuevo. Y lo que acabamos de leer, para ellos es conocido. Ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Para ellos los viñedos, los lagares, que haya arrendadores, que haya un dueño de una viña, todo esto para ellos es común para la época, es común en Israel. Es como pues nosotros aquí en Guanajuato, ¿no? Sabemos que es un pueblo minero, ¿no? Y todos sabemos que existe la mina de Cata, la mina del Nopal, y a mí siempre se me ocurre esa imagen, ¿no? de Guanajuato siendo minero, con un pueblo minero con la palabra de Dios, ¿no? Porque pues nosotros podemos ser mineros, su palabra puede ser esa mina. Y para nosotros ir a la palabra, pues debemos de rascar, ¿no? De rascar en su palabra y sacar el oro que hay en ella. Y entonces así, si yo te hablo de minas, pues para nosotros acá es algo común, es algo que entendemos. Bueno, para ellos hablar de esto no era algo que entendían perfectamente. Y tan entendían lo que Jesús les habla, que al final vemos cómo se enojan. Dice en el versículo 12... y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Y entonces entienden claramente lo que Jesús les está hablando. Y entonces es una imagen que todos están escuchando y que todos están entendiendo. Y Jesús está hablando, como decía ahí en capítulo 11, en el versículo 27 dice: y volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces Jesús está hablando a estos hombres. Jesús va a referir esta parábola a estos hombres, y pues dice así, ¿no? El versículo 2 al 5. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole,
le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Entonces, ¿qué hace el dueño, no? El dueño hace una viña, pone muros, hace un lagar. El lagar era el lugar donde se depositaban las uvas para ser aplastadas, para que saliera el vino. Le pone todo, o sea, deja armado todo y la renta, y dice que él la arrenda, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba él? Que a su tiempo, pues al tiempo de la cosecha, él ir por su paga. Es como cuando rentas una casa, ¿no? Pues te dan la casa, es como si fuera tuya, pero tienes que pagar esa renta. Entonces este hombre manda a sus siervos para cobrar la renta. Ellos podían hacer lo que quisieran con todo el vino, con toda la viña, si querían usarla, si querían no usarla, pero tenían que apartar el pago que le tocaba al dueño de la viña. Entonces vemos que llegan estos hombres y llegan a estos hombres los siervos del dueño. Y vemos que son unos labradores. Aquí dice en tu Biblia, si tiene título, dice labradores malvados, pero yo creo que más que malvados eran salvajes, ¿no? Porque apedrean, golpean, matan a personas. Entonces esto nos está hablando, o Jesús está contando la historia del pueblo de Israel. El dueño en esta historia representa al Padre. Sus siervos representan a los profetas, y los labradores van a representar al pueblo de Israel. Entonces vemos ¿no? que estos labradores son salvajes, son despiadados. Al que llega lo matan, lo apedrean, pero también pareciera que el dueño de la viña es alguien inocente, es decir, que no tiene malicia, ¿no? Y yo pienso eso porque, bueno, si ya te golpearon a uno, tal vez mandas al segundo, pero si te lo apedrean, pues no mandas a un tercero, ¿no? Dices, órale, pues ¿qué traen estos, no? Y yo no sé si tú rentas o te rentan una casa, pero cuando ya debes 2 meses o más, o te deben 2 meses o más, pues tú dices, oye, tengo que sacarlo, ¿no? Y a lo mejor si de repente mandas al que te ayuda a cobrar la renta y regresa golpeado, a la siguiente pues vas con el policía o vas con el abogado. Pero vemos que este hombre envía una y otra vez a sus siervos, una y otra vez a sus siervos. Y vemos que la historia de Israel así es. Estos siervos, como dije, representan a los profetas. Y vemos eso, que Jesús, o que el Padre ha estado enviando por mucho tiempo profetas al pueblo de Israel para hablar su palabra. Y vemos que uno tras otro son rechazados, uno tras otro pues son despreciados. Y dice Crónicas 36, 15 al 16, antes de que el pueblo de Israel se ha entregado a Babilonia, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y aquí el Señor lo dice muy claro, ¿no? Les he mandado palabra por medio de estos hombres y ustedes se han burlado, han hecho escarnio. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Les han venido a hablar profetas y ustedes los han despreciado. Ahora lo vemos, ¿no? Siempre lo vemos, o sea, cuando José el soñador llega con sus hermanos con profecía que había recibido en sueño, ¿qué hacen ellos? Lo venden, lo meten a un pozo, o sea, lo desprecian. En el tiempo de Jesús, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? También lo menospreciaron, también los despreciaron.
Actualmente en mi tiempo devocional estoy en el libro de Jeremías y ves que su mensaje no es fácil de hablar, no es fácil de decir las palabras que Jeremías tiene que decir. Vemos en capítulo 1, cuando el Señor lo llama, él dice: Señor, soy un niño, o sea, ¿por qué me escoges a mí? Y Dios le dice: no digas soy un niño, porque dirás todo lo que yo te diga y te mande. Y dices: pues qué padre, ¿no? Que el Señor me dé palabra. Qué padre que el Señor me llame y yo no tenga que batallar. Él me va a poner por medio de su espíritu lo que yo tenga que decir. Pero cuando empiezas a leer el libro de Jeremías y ves sus palabras, dices: no, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y las palabras que Jeremías decía, pues incomodaban al pueblo de Israel. No lo querían oír, o sea, estar diciendo: vas a irte cautivo, te van a destruir, o sea, no es fácil el mensaje. Y en capítulo 21, ¿no? Precisamente les dice que van a ser destruidos y que serán tomados por Babilonia. En capítulo 26 dice: lo manda Dios a hablar a las puertas de Judá, y cuando termina de profetizar, le dicen los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo: cállate o te matamos. Así, ¿no? Y ves ese desprecio hacia los profetas, ves ese desprecio hacia la palabra que ellos llevaban. Ahora, en los tiempos de Jesús, los profetas y todos ellos eran bien recibidos, sus palabras valían, ¿no? Ellos estudiaban la profecía, pero sabes, el patrón se está repitiendo, porque ha llegado Jesús y ellos vuelven a lo mismo. Jesús viene de parte de Dios a hablarles de parte de Dios, y una vez más ves el desprecio, una vez más ves que no quieren oír la verdad. Y así nosotros también tenemos el evangelio y muchas veces pues va a ser despreciado ese mensaje. Gracias a Dios, gracias a su misericordia, los que hemos creído en Él, ¿no? Que nos ha abierto los ojos, que ha ablandado nuestro corazón, pero llegas con este mensaje y no lo quieren aceptar. A Jesús le decían que era un endemoniado, que era un hereje, ¿no? Y así, ¿no? Y ves que vuelven a caer en ese mismo ciclo de estar rechazando la palabra de Dios. Y vemos esto, ¿no? Que entonces el dueño no era un dueño inocente, como yo mencioné, que parecía alguien así como que, pues, oye, estás viendo todo lo que les hacen, pues, ¿para qué mandas más, no? ¿Para qué una y otra vez les estás mandando mensajeros? No era un dueño inocente, era un dueño misericordioso. Estaba teniendo misericordia de su pueblo, como dice ahí en 2 de Crónicas. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Si les enviaba palabra, era para que se arrepintieran. Era para que se volvieran de sus malos caminos. Y entonces vemos eso, que Dios es misericordioso. Que podemos una y otra vez estar rechazando su mensaje, una y otra vez estar rechazando su consejo, pero Dios vuelve y lo vuelve a intentar. Es como dice ahí en Éxodo capítulo 34, Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vemos eso, ¿no? Que parece incomprensible. Oye, pues si te los van a matar, ¿para qué los sigues mandando? Pero entonces vemos que Dios es misericordioso y tiene misericordia de nosotros. Así que hasta que Él no vuelva, ahí va a estar su palabra, tratando de salvar, tratando de rescatar personas, tratando de que lo veamos. Y dice después, en el versículo 6 al 8, por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo:
tendrán respeto a mi hijo. ¿Tú crees que iban a tener respeto a su hijo siendo como eran? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces ellos dicen: ahí viene el hijo, mira quién nos mandó, y viene solo. Pues vamos a matarle, y ya no va a haber heredero, esto ya va a ser de nosotros. Ya no va a haber quien reclame esto después, va a ser de nosotros. ¿Y no te parece aún más imprudente? O sea, ya te mataron a muchos siervos y ahora vas a mandar al hijo. Dices, pues ¿qué van a hacer? Lo van a matar. Lo van a matar, ahí está el corazón de ellos. Pero me gusta lo que dice en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios, es decir, porque lo imprudente de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces Dios nos manda al Hijo, así, sabiendo a lo que iba, sabiendo que iba a ser despreciado, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo que el hombre lo iba a matar. Nos manda al Hijo, y parece insensato, ¿no? Parece imprudente. Pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Porque mientras vemos a Jesús ahí en la cruz, sabemos que nos está salvando a todos. Que está cumpliendo el plan que había hecho desde antes de la fundación del mundo. Que está perdonando los pecados del mundo. Que está salvando a la humanidad. Que simplemente Él quiere que crean en ese sacrificio. Y me llama la atención ahí en versículo 6, dice, por último. O sea, lo último que este hombre hizo fue enviar al Hijo. Y ellos ya no iban a tener otra oportunidad de ponerse a cuentas. Era lo último que iba a hacer el dueño de la viña, enviar a su Hijo. Y entonces el Padre es lo último que hace por nosotros, enviar a su Hijo. Y si tú recibes al Hijo, recibes al Padre. Y es lo último que puedes hacer. Ya no hay más. Después de Cristo ya no hay otro sacrificio. Después de Cristo ya no hay nadie con quien más te puedas poner a cuentas. Es lo último que Dios hizo por nosotros y lo más grande que hizo. Enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y entonces vemos que no era insensatez la de Dios, que no era locura, que no estaba siendo imprudente, que lo que estaba haciendo Dios por nosotros es darnos gracia, es darnos un regalo inmerecido, la última oportunidad para ponernos a cuentas, era por medio del Hijo. Y ahí está el Señor dándoles gracia. Llega Jesús a su pueblo para darles gracia y ellos lo matan. Dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y ahí queda Jesús en una cruz. Y ellos decían, todo esto ya es de nosotros. Ya no hay quien, ¿no? Ya no hay quien. Entonces, yo te animo, ¿no?, a que consideres a Jesús. Que consideres a Jesús en tu vida. Es lo último. Y me gusta porque muchas veces buscamos un montón de cosas, ¿no? Buscamos la solución para la vida y a veces hasta el último llegamos con Cristo, cuando ya no hay nada que hacer. Pero el Señor ahí está esperándonos. Ya envió su mensaje, ya envió a sus siervos y por último envía al Hijo para ponernos a cuentas con Él. Y lo que Él quería hacer por ellos, si el Hijo fue para salvarlos. Fue para salvarlos, fue para perdonar su deuda. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores. ¿Te das cuenta
que si no fue desde el principio Él, si no fue desde el principio fue porque no los quería destruir, porque tenía misericordia de ellos. Dice, vendrá y destruirá a los labradores. Cuando ya no quieres ver eso último que Dios hace por ti, te dice, ok, sigue adelante. Ok, sigue tu camino. Y vas a encontrar destrucción. Y dice, y dará su viña a otros. Los iba a destruir, los iba a quitar de ahí y le iba a dar la viña a otros. Dice, y les dice, ni aún esta escritura habéis leído. Y ves a Jesús ahí, ¿no? ¿Cómo es Jesús, no? O sea, son hombres que son sacerdotes, que son escribas, que son ancianos, son hombres que conocen la palabra. Y el Señor les dice, ¿no han leído la Biblia? ¿No han leído la Escritura? ¿Te imaginas cómo se pusieron cuando Jesús les dijo eso? ¿En verdad no la han leído? O sea, eran los escribas, eran los que transcribían lo que hoy tenemos. ¿No lo han leído? Es como si llegas con un ingeniero y le dices, ¿te sabes la tabla del 1? Y vas a decir, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, no? ¿Por qué me insultas? Pues obvio. Y dice, ni aún la escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, lo que el Señor está citando aquí es el Salmo 118. Y es ese mismo salmo con el que lo reciben. La semana pasada vimos que cuando Jesús entra en el capítulo 11, versículo 9 y 10 de aquí de Marcos, dice, y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y están cantando este Salmo 118. Y entonces el Señor cuando les dice, no habían leído esto, era algo que conocían. Era algo que se sabían de memoria, un cántico que se sabían de memoria. Y el Señor se los vuelve a citar. Ahora acompáñame ahí al Salmo 118. Y en el versículo 23 dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y estaremos alegres. Es lo que van cantando cuando Jesús va entrando. Oh Jehová, sálvanos ahora. Les dice, oh Jehová, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. Entonces ellos están cantando este salmo mesiánico y Jesús entrando en un pollino, cumpliendo la profecía, les está diciendo, sí, yo soy ese Mesías, yo soy ese del cual tú estás cantando. Y ahora les dice a ellos eso, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en versículo 21 y 22 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces ahí está Jesús diciéndoles, yo soy el Mesías. Ustedes están declarando que yo soy el Mesías, y a este Mesías es al que ustedes están rechazando. Están rechazando al Hijo de Dios. Yo soy el Cristo y ustedes me están rechazando. Yo soy la piedra angular de donde todo el edificio se forma. Y se enojan con Jesús porque dice esto. Y se enojan porque está diciendo, ¿cómo dice este que es el Cristo? ¿Cómo dice que este es el Mesías? Y nosotros igual. Podemos aceptar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Puedes recibir sus palabras, dejar que te dé una vida nueva.
o puedes seguir rechazándolo. Puedes seguir rechazando a la piedra del ángulo. Y estos hombres se dan cuenta que Jesús está declarando que Él es el Mesías. Se dan cuenta que es verdad que han despreciado a los profetas. Se están dando cuenta que están despreciando al Hijo. Y todo cuadra. Y en vez de decir, pues sí es cierto, se enojan y se van. Y te puedes ir enojado e irte con el mensaje del Evangelio. Puedes decir, están locos. Pero sabes que Dios haya enviado a su Hijo a morir en una cruz por ti es lo último y más grandioso que ha hecho por nosotros. Es el remedio que Jesús ha hecho por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo te recomiendo que consideres a Cristo, que consideres sus palabras, que consideres su ministerio, porque ya no hay nada más para ti. Si rechazas esto, estás rechazando todo. Y ahí está, ¿no? Y se quedan enojados. Y el siguiente versículo me da risa, ¿no? Porque se van estos hombres y se me imagina que van con los fariseos. Digo, no dice la palabra, pero yo me pongo a pensar y se me imagina que van con los fariseos y les dicen, no, vimos a Jesús, le preguntamos esto, no nos contestó y después nos habló de una parábola diciendo que nosotros somos unos malagradecidos, que no lo recibimos como Cristo. Y ahí está, ¿no? Como que llorando, ¿no? Con los fariseos. Mira lo que me dijo Jesús. Y entonces hacen un plan. Se les ocurre una muy buena idea. Se les ocurre pues tenderle una trampa a Jesús. ¿Y cuál fue ese plan? Tratar de mostrar que Jesús era un rebelde o un aliado de Roma. Y dice así versículo 13, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Bueno, los herodianos pues eran miembros de un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas. Es decir, eran judíos que estaban con Roma. Y si te fijas, pues se caen gordos. O sea, si Mateo, el publicano, les caía mal a los judíos porque les cobraba impuestos y era un traidor, pues ellos también no se llevaban. Y aquí dicen, pues vamos los dos, ¿no? Porque tenemos intereses. Porque no queremos que Jesús nos tumbe el negocio, no queremos que haya cosas aquí raras. Entonces vamos los dos y vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver en qué lo cachamos. Y dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y te das cuenta cómo son, como dice el Señor, hipócritas. Porque un tiempo le dijeron, mira, ese come con los pecadores, come con los publicanos. Y le dicen que es un hereje, y le dicen que es un endemoniado. Y aquí están diciendo, sabemos que verdad hablas. Y sabemos que vienes de parte de Dios. Eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no cuidas la apariencia de los hombres, sino que verdad enseñas. Que con verdad enseñas el camino de Dios. Y Jesús me imagino ahí oyéndolas así como que, te pasas, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Cuando alguien al que le caes mal empieza a decir cosas como con sarcasmo de ti. Ay, mira, qué bueno es. Y ajá, sí. Y el Señor Jesús así lleno de ajá. Y dice ahí, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces llegan con este elogio a Jesús y le preguntan, bueno, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos creen que le están tendiendo una trampa a Jesús, pero el tributo era un impuesto que el pueblo judío tenía que pagar a Roma. Es decir, ellos tenían que ir con los publicanos y pagar sus impuestos.
pero ellos odiaban hacer esto. Ellos no querían pagar el impuesto a Roma porque era estar manteniendo a sus opresores. O sea, no nada más vienes y nos conquistas, sino ahora te tenemos que estar manteniendo, y se enojaban, ¿no? Y entonces ellos preguntan esto, ¿no? ¿Tenemos que darlo o no darlo? ¿Tenemos que dar este impuesto o no? Si dice que sí, ellos esperaban un sí o no. Y si decía que sí, es que Jesús estaba del lado de Roma, entonces no era el Cristo, no era el Mesías. Y se vuelve un traidor de su nación, como Mateo, que era publicano. Si dice que no, entonces es un rebelde. Y Roma pues no quiere rebeldes. Y ahí está el truco, ¿no? Ahí está el truco. Querían ver si Jesús estaba del lado de Roma o estaba del lado de su pueblo. Y el siguiente versículo me gusta mucho, porque dice: mas él, percibiendo la hipocresía, les dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y versículo 16, ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Ahora vienen con trampa a Jesús y le dice Jesús: ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. Y entonces ellos sacan de su bolsa la moneda y se la dan a Jesús. ¿Y lo ves? Cayeron ellos. O sea, querían sorprender a Jesús, y en ese momento ellos: aquí está la moneda, nosotros traemos la moneda. Es como cuando estás con tu mamá y a lo mejor un amigo que fuma, ¿no? Y tu amigo prende el cigarro y tu mamá le dice: no fumes, te hace daño, aparte sabe feo. Y tú de repente dices: no, sí sabe feo. Y tu mamá te voltea a ver y te pregunta: ¿y tú cómo sabes que sabe feo? O sea, ya lo probaste, y te quedas así callado, ¿no? O sea, ya los atrapó. Y Jesús está atrapando a estos hombres porque Jesús no traía la moneda. Dice: ¿es lícito dar? A ver, pásenme una moneda. Aquí está. Y ellos traían la moneda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que con la moneda que ellos traen están aceptando que ellos están comerciando con ella, que están comprando con ella, que están haciendo negocios con ella. Y el Señor, pues si ellos le están portando, entonces deben de dar el impuesto. Y el Señor les dice: pues ahí la traes. ¿Para qué vienes y me preguntas? Si estás haciendo negocio con ella. Y les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Bueno, la moneda en ese tiempo tenía la imagen, la cara de Tiberio César. Y alrededor de su cara decía escrito: César Tiberio, el Augusto divino. Y por el otro lado estaba el título de Pontifex Maximus, declarando que César era el sumo sacerdote del Imperio Romano. Entonces sacan esta moneda romana, se la dan a Jesús, y cuando se la dan a Jesús no se dan cuenta que Jesús ya los deshizo, que Jesús ya los agarró en la movida, que ahora ellos han caído en la movida de Jesús. Y entonces pues él les dice: pues es romana. La moneda que tú me diste es romana. Y les contesta: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, pues dice: pues ustedes civilmente están negociando con esto, efectivamente tienen que pagar el impuesto. Y esto también nos enseña a nosotros que tenemos responsabilidades civiles, que tenemos que pagar nuestros impuestos, que tenemos que estar a cuentas con el gobierno. Y él les hace: pues ahí está la moneda, estás haciendo negocios, ve y paga tu impuesto. Y les dice: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestras vidas. Dice: ok, están comerciando con esto, está bien, paga tu impuesto, pero tu vida dásela a Dios. Y nosotros igual, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, que le entreguemos todo
todo de nosotros. Entonces Él le dice, paguen sus impuestos, pero lo más importante, lo que vale delante de Dios, tu vida, entrégasela a Él totalmente. Y dice, y se maravillaron de Él. Y me los imagino a estos hombres, ¿no? A los herodianos y a los fariseos, así como caímos, ¿no? No pudimos. O sea, ¿quién es este que no podemos? Hemos venido una y otra vez tratando de sorprenderle y no podemos. Y estaban maravillados de Dios. Y sabes, las palabras de Jesús a veces nos pueden maravillar. Puedes decir, wow, qué palabra. O puedes escuchar una predicación y decir, wow, esa prédica, power, me llegó. O leer la palabra y decir, órale, esto que el Señor me habló está bien chido. Y maravillarte y no cambiar. Ellos se maravillaron y en vez de decir, mira quién tenemos enfrente, siguieron su camino. Y así nosotros, o sea, si algo te maravilla del Señor, pues hazlo parte de tu vida. No nada más digas, wow, qué chido Dios. Qué chido, mira cómo eres inteligente. Mira qué chida palabra, mira qué chida prédica. Tienes que las palabras de Jesús tengan peso en tu vida. Que transformen tu entendimiento, tu razonamiento. No nada más que digas, órale, estuvo padre y seguir igual. Deja que las palabras de Dios tengan peso en tu vida. Estos hombres simplemente dicen, pues órale, qué padre, qué chido. No pudimos y se fueron. En vez de ponerse de rodillas y reconocer, sí, es el Cristo, es el Mesías, te necesito. Entregarle así su vida, como Él decía, dale tu vida a Dios. Y no, simplemente se maravillaron. Y por último, dice ahí, los últimos versículos, dice, entonces vinieron a Él los saduceos, ya, reprobados los primeros que vinieron, ahora manden a los saduceos. Y los saduceos pues eran los más ricos, eran la crema y nata de las sectas judías, tenían la mayoría de miembros en el Sanedrín, pero ellos únicamente tenían el Pentateuco como autoridad, es decir, la ley de Moisés, y por eso se va a mencionar a Moisés y por eso se va a mencionar Deuteronomio, porque para ellos lo que decían los 5 primeros libros de la Biblia era lo que valía. La tradición, las leyes de los fariseos, los profetas no, simplemente el Pentateuco era lo que valía para ellos. Entonces se van reprobados los fariseos y los herodianos y ahora dicen, no, pues mándale a los saduceos. Ellos saben bien machín, se saben bien machín la ley y lo van a sorprender, o piensan más bien que lo pueden sorprender. Entonces vinieron a Él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Y entonces ellos toman Deuteronomio 25:5 para traer este pensamiento a Jesús. Y dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, sino su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces ellos no creían en la resurrección, como dice ahí, porque decían que Moisés no enseñó una resurrección literal de los muertos. Y llegan con este pensamiento delante de Jesús, dicen, había una mujer que se le murió su esposo y eran 7 hermanos, todos se mueren y al final ella muere. ¿Quién va a ser su esposo en el cielo? Ahora, interesante, ¿no? Porque dices,
pues ¿qué hacía la mujer, no? Para matar a tantos hombres. O sea, aguas, ¿no? Yo le sacaba si fuera uno. Ya se murió mi hermano, ya se murió mi otro hermano. Yo no le entro. Yo no le entro, algo está haciendo. Vuelvo a lo mismo, es chiste. Y cuando no hay nadie aquí que se ría, es más chistoso. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál de ella? Mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y Jesús otra vez diciendo, pues no conocen las Escrituras, ni conocen el poder de Dios. Y se lo está diciendo a saduceos, o sea, personas que tal vez si yo platicara hoy con ellos, me barren. Pero el Señor Jesús, solamente Él puede decir, no se estarán equivocando porque están de ignorantes con la palabra y con el poder de Dios. Y porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, de alguna manera entiendo el pensamiento de estos hombres, ¿no? Porque pues sabemos que hay una eternidad, pero no la comprendemos totalmente, ¿no? O sea, pensamos que la eternidad es algo como que lo vivimos aquí, pero más chido. Y yo he tenido pensamientos similares, ¿no? A veces digo, el fútbol en el cielo va a ser bien aburrido, porque voy a ir con el balón y de repente si meto un gol en fuera del lugar, le voy a decir, perdón hermano, estaba en fuera del lugar, regresa, en vez de así como me conocen que soy faltero y que me echo clavados y todo eso, ¿no? Entonces tenemos esas imágenes a veces del cielo, ¿no? A veces esas imágenes del cielo y pensamos que es algo similar, pero el Señor nos dice que son cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo glorificado. Entonces no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí. Y ellos dicen, ¿con cuál va a ser? ¿Con quién se va a casar? Y el Señor les dice, allá no hay casamiento. Allá no hay casamiento, serán como ángeles. Y no te explota la cabeza si estás casado. O sea, que de repente vas a ver a tu esposa que tienes aquí, pero no va a ser igual. O sea, es loco, ¿no? Porque no va a ser así como que, ay, ahí está mi esposa y la vas a... O sea, no, va a ser algo diferente, no sé, ni puedo explicarlo, ¿no? Pero va a ser una cosa totalmente diferente y el Señor le está diciendo, están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y hay un comentario que dice, cuando no conocemos las Escrituras, no tenemos un ancla de verdad y creencia. Cuando no conocemos el poder de Dios, entonces dudamos de la habilidad de Dios para hacer aquello que ha prometido en las Escrituras. Y después dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo él le habló a Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y le cita el Pentateuco, ¿lo notas? Con lo que ellos venían a Jesús. Y el Señor Jesús les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y no les está diciendo, Dios era el Dios de Abraham, era el Dios de Jacob, era el Dios de Isaac, ¿no? ¿Por qué? Porque viven. Y entonces les está diciendo, Dios es Dios de vivos. Hay resurrección. Hay resurrección. Y me gusta porque en los 2 relatos anteriores, unos se enojan, los otros se maravillan, y aquí no vemos que Mateo nos diga que hicieron algo. Se quedaron sin palabras. Ahora, me gusta esto. Me gusta esto porque precisamente, y sin planearlo, hoy estamos recordando, ¿no? Hoy es ese día en que recordamos que Jesús resucitó de entre los muertos. Hoy es cuando recordamos que tenemos esperanza.
Hoy es cuando recordamos que realmente Jesús es el Cristo, porque fueron a la tumba y no estaba ahí. Y nuestra esperanza se vuelve viva, sabiendo que un día, así como en la transfiguración, Jacobo, Pedro y Juan vieron a Elías, a Moisés, pues nosotros veremos al Padre y veremos a los santos. Veremos la iglesia resucitada. Y acompáñame a 1 Corintios 15:12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es increíble, ¿no? Porque predicamos un Dios vivo. Y si ese Dios vivo no resucitó, todo lo que creemos es en vano. Pero por cuanto la tumba estaba vacía, por cuanto fueron a buscar a Jesús y no lo encontraron, y por cuanto se presentó a muchos testigos, sabemos que Dios vive, que Cristo vive, que Cristo no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y por cuanto Él resucitó, juntamente resucitaremos con Él. Ahora acompáñame a Mateo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, cuando van a buscar a Jesús, ya no está ahí. Y Jesús se les presenta. Jesús resucitado, nuestra esperanza viva, ahí. El Hijo de Dios, aquel que había ido a la cruz, aquel que había dicho que iba a morir, que iba a ser maltratado, pero que iba a resucitar. Y ahí está cumpliéndose. Y entonces nuestra predicación no es en vano. Entonces hay resurrección de los muertos. Entonces Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y lo único que el Señor hizo fue dar su vida por nosotros, para que nosotros vivamos juntamente con Él.
Así que si tú vas a la tumba, Jesús no está ahí. Jesús está vivo. Jesús vive y va a volver. Va a volver, nos va a llamar, nos va a llevar a ese cielo y tierra nueva. Tenemos esperanza. En Cristo hay esperanza. Fue desechado. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Oramos? Pues Dios, qué feliz nos hace, Señor, recibir esta noticia. Qué feliz nos hace, Señor, saber que tenemos esperanza. Que estás vivo, Señor. Que la muerte, Señor, no te pudo detener. Que no hay nadie que se compare a ti. Que eres glorioso, majestuoso. Que un día, Señor, resucitaremos, Señor, para algo nuevo, para algo mejor, para algo más grande, Señor. Algo que no comprendemos, Señor, pero que deseo que anhelemos, Señor. Hoy, Señor, que hay tanto problema en el mundo, tus hijos, nosotros podemos decir que no le tenemos miedo a la muerte, Señor. Porque tú nos das vida y vida en abundancia. Porque tú nos has extendido tu brazo de misericordia, tu mano de gracia, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y eso, Señor, estamos en paz, sabiendo que venga lo que venga, que pase lo que pase. Tenemos una morada que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque te has revelado a nuestra vida y conocemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y un día estaremos ahí contigo, los vivos, eternamente y para siempre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la adoración. La tumba está vacía, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles y recordarles si necesitan medicamentos, alimentos, oración, por favor búsquenos, por favor llámenos. Queremos apoyarles.